¿Alguien necesita el PowerPoint? Este PowerPoint, ahora mismo, o si no lo subo después. Lo que pasa es que no lo tengo terminado, tenía que cortarlo. Si alguien lo necesita ahora mismo, lo subo. Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, si nadie, entonces lo subo después. Lo subo después, lo termino de cortar y ahí lo subo. Em, ya, ya. Entonces vamos a continuar con termodinámica. Em, en lo que es retomando calor latente y sensible. En realidad nosotros estudiamos calor latente directamente, pero calor sensible cae como necesariamente entender lo que es nomás. No es más que eso. Calor sensible no se trabaja directamente. Recordamos que calor latente tiene que ver con los flujos de calor mediante un cambio de fase, ¿cierto? Cuando se evapora el agua, por ejemplo. Y el calor sensible cuando este calor implica un cambio de temperatura. ¿Ya? Bueno, y acá estas imágenes referenciales eh, de la importancia, ¿cierto?, de entender, aplicar esto. Más allá de que sea materia corta, eh, yo al menos sé que a los que les guste el medio ambiente, acá hay harto en lo que se trabaja, la verdad desconozco en otras áreas en que se aplica. am, pero si a alguien le gusta esto, se trabaja mucho, sobre todo en ecología, en termodinámica, etcétera. Y bueno, obviamente las diferencias entre estas dos imágenes, ahí ya ustedes se podrán ir imaginando dónde los flujos de calor latente y sensibles están mucho más equilibrados y dónde hay una predominancia total del calor sensible, ¿cierto? Lo que esto causa. Entonces, vamos a retomar acá con esta imagen similar a lo que usamos anteriormente, un poquito más completa, porque refleja lo que es el estado de evaporación, el de fusión y además las calorías necesarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros hablamos de que acá nosotros en el eje Y tenemos la temperatura, ¿cierto? Y hacia la derecha tenemos, perdón, la cantidad de calor aplicado en calorías. Vamos viendo que a medida que aplicamos calorías, ¿cierto? Que aplicamos calor, la temperatura del agua va aumentando, del hielo, perdón, desde los -50 va aumentando, sin cambiar, continuando como hielo, hasta los 0 grados. Y a los 0 grados, a medida que nosotros seguimos aplicando calor, el hielo no aumenta su temperatura, ¿ya? Sino que desde los 0 grados lo que hace es pasar por un proceso de fusión, ¿cierto? Se derrite. Eh, y en este derretimiento no hay un aumento de temperatura. El hielo, que se empieza a transformar en agua, se mantiene en ambos a 0 grados, ¿ya? Para transformar 1 kilo de, de hielo en agua, se necesitan 80 kilocalorías, ¿ya? Este es un monto que casi, ya no sé si hay que aprenderse de memoria, pero casi que es básico, o sea, es básico, ¿ya? Imagino que de cualquier forma, si hay algún ejercicio, se los pondrán. Me imagino que sí, ¿ya? Pero siempre es bueno saberlo, todo lo que es relacionado con el agua, porque son conocimientos básicos que pueden darse por sentados. Entonces, en 80 kilocalorías, perdón, 80 kilocalorías son necesarias para transformar 1 kilo de hielo o hacer que 1 kilo de hielo cambie su estado, ¿cierto? Y que pase a agua. Acá salen 80 calorías, lo que equivale a 1 gramo, ¿ya? Em, o 80 kilocalorías, que equivale a 1 kilogramo. En fin, nosotros seguimos aplicando calor, ¿cierto? Ahora ya el agua líquida, y esta agua sigue aumentando su temperatura sin cambiar su estado. ¿Ya? Acá es un proceso de cambio de calor. Acá hay flujos de calor sensible, perdón. Hasta que llegamos a un punto de evaporación. ¿Ya? El agua empieza a hervir a los 100 grados Celsius. Y acá, a medida que nosotros seguimos aplicando calor, el agua empieza a continuar evaporándose, pero a 100 grados Celsius. Y este vapor también se desprende a 100 grados Celsius. Como nos podemos fijar, em, el calor necesario para evaporar la misma cantidad de agua es mucho mayor que la cantidad necesaria para
el proceso de fusión, ¿ya? De esa misma masa. O sea, para 1 kilogramo de agua son necesarias 540 kilocalorías, ¿ya? Mientras que para 1 kilogramo de hielo son necesarias 80 kilocalorías. En este proceso de fusión, entonces, 80 kilocalorías son usadas para transformar 1 kilo de hielo a 1 kilo de agua, y en este proceso de evaporación, 500 kilocalorías son necesarias para pasar 1 kilo de agua a 1 kilo de vapor. Supongo que igual se puede medir así, aunque suene un poco raro, pero en estos tres casos es 1 kilo de agua, ¿cierto? Solo que en diferentes estados. Em, y bueno, de aquí retoma el aumento de temperatura, ¿cierto? Y podemos seguir aumentando la temperatura del vapor de agua. Em, Ahora, dentro de esto también hay una fórmula, una pequeña fórmula, en realidad súper simple, donde nosotros multiplicamos este valor, el de L, por la masa. No es más que eso. Y eso nos da la cantidad de calor necesario para hacer este cambio de estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros habíamos visto esta fórmula. La cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, ¿cierto? Pero ahora le tenemos que agregar esto, ¿ya? En caso de ser necesario. Tenemos estas dos fórmulas entonces de calor. ¿Y cómo lo aplicamos? Bueno, van a ver que en realidad es súper simple. Antes de avanzar, denme un minuto, pero revisar aquí sus compañeros. Ya. Entonces vamos a ver que es súper simple en un ejercicio aplicado. Muy sencillo. En una olla colocamos 2 litros de agua a temperatura ambiente y la calentamos hasta evaporar todo su contenido. ¿Cuánta energía en kilocalorías fue necesaria para esto? Bueno, ahí me falta una tilde. Y acá lo que vamos a hacer entonces es aplicar estas dos fórmulas, ¿ya? Donde sea necesario. Voy a hacer un poco de espacio acá. Entonces, tenemos 2 litros de agua a temperatura ambiente y la calentamos hasta evaporar todo su contenido. Ah, ya. Entonces, acá a medida, si es que pueden ir respondiendo, si tengo 2 litros de agua, vamos a ocupar primero la primera fórmula, ¿cierto? Q igual, vamos a ocupar primero esta, para que quede todo claro. Tenemos agua líquida, ¿ya? Y esta agua líquida se va a evaporar. Em, a ver, un minuto. Ya. Esta agua líquida se va a evaporar, ¿ya? La temperatura ambiente, ¿alguien recuerda cuál es? Si hablamos de temperatura ambiente, ¿cuántos grados tiene esta agua inicial? Voy a ponerla como temperatura inicial. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura ambiente? Profe, yo no sé. Ya. ¿Alguien que se acuerde? Bueno, cuando les hablen de temperatura ambiente, miren, para ser sincero, yo no estoy seguro de si temperatura ambiente a ustedes se los pueden poner así. Yo creo que sí. Yo creo que sí les pueden dar por sentado que ustedes tienen que manejar la temperatura ambiente. Ya no estoy seguro, pero creo que puede ser así, tal cual lo puse yo. Y que ustedes tendrían que saber la memoria. ¿Ya? Que serían entonces 25 grados Celsius eh, sobre a cierta altura de nivel del mar, a cierta presión, ¿cierto? Que es a la altura del nivel del mar. Entonces esta temperatura original, eh, ¿qué otro dato tenemos? La temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? Serían 100 grados. ¿Por qué? Porque es hasta que esto se evapore. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué más datos nos faltan? La masa. Si tenemos 2 litros de agua, son 2 kilogramos. Perdón. Ahí. Y el calor específico, ¿alguien se acuerda cuál es el calor específico del agua?
era el valor referencial de lo que vimos. No sé si qué clase, creo que la primera clase. Bueno, el calor específico del agua es 1. Muy simple. Y sería, aplicamos esta fórmula. Entonces Q igual M Profe, por C. para la prueba, 1 litro es igual a 1 kilo, ¿no? Por eso coloco 2 kilos. De agua líquida. Sí, Ya, gracias. ¿verdad? Em, También creo que esto se los pueden dar por sentado. Yo no estoy seguro. Yo no soy un experto como en la prueba. eh, pero entiendo que sí, que se los pueden dar por sentado. Entonces, M por C por 1, ¿cierto? Por la diferencia de temperaturas, que en este caso es 75. Bueno, el resultado de eso, 2 por 75 es 150. Ya. Entonces aquí tenemos la primera parte, que serían los 150. Llevamos el agua, los 2 litros de agua líquida a los 100 grados Celsius, pero además nos falta que acá dice que todo el agua se evaporó, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esa misma cantidad, aplicarle un cambio de fase, un cambio de estado, y de agua tiene que pasar a gas. Entonces lo que vamos a Profe, hacer, ¿alguien me habló? sí. ¿Mm? ¿Qué serían esos 150? Entiendo la fórmula y todo, pero ¿qué Ah, sería? son 150 kilocalorías. Eso la unidad me preguntó. Sí, o como, no sé, calor cedido, absorbido. ¿Qué es en el fondo? Ah, ya. Esto como lo habíamos visto en la primera clase, simplemente te está hablando de la Q es cantidad de calor, ¿ya? Ah, Entonces, ya. Ok. aquí te está diciendo qué cantidad de calor hubo en este proceso. En este caso, eh, como el agua la colocamos sobre el fuego, lo más lógico es asumir que esta cantidad de calor ingresó al agua, ¿cierto? Ya, Pero ya, profe. sí, pero igual podrían haber casos en que esta temperatura sale del agua. Ahí depende de la naturaleza del ejercicio. Entonces, bueno, llevamos esta temperatura hasta los 100 grados, ¿cierto? Y ahora esta misma cantidad de agua hay que evaporarla a través de esta fórmula. Entonces, esta la voy a hacer al tiro porque son súper pocos pasos. Igual L por M. Entonces, L es, vamos a ver acá, 540, ¿cierto? De evaporación. 540 por la masa, 2. Y eso es igual a 1080. Listo. Entonces, ¿está bien o no? Sí, 540 por 2. Ya. A ver, perdón, es que hay gente pidiendo entrar. Profe, entonces tendría que sumarlos. Sí, precisamente. Mi hermano, Te- disculpa. sí, no se preocupen. Claro, po. Entonces lo que nosotros hicimos con la primera fórmula fue llevar el agua que estaba en una temperatura inicial de 25 grados hasta los 100. Luego, aparte, tuvimos que calcular esa misma cantidad de agua, evaporarla. Eso es lo que hicimos acá. La evaporamos. Entonces, ahora lo que vendría es sumar la cantidad de calor, ¿ya? Y lo único que tenemos que hacer es, bueno, una suma. Ah, 1180 más 50 son 1130. Entonces, bueno, perdón, 1130. Em, y Profe, bueno, entonces esos 150 son como el logrado que estaba el agua o lo que necesitaba una cantidad de agua para evaporarse y los 1130 como toda la cantidad de agua, como para que se evapore entera. mira, sería de la siguiente forma. Y nosotros tenemos inicialmente, esto es como paso a paso. A ver, espera, que tengo un... 1230, ya, perdón por la suma. Ya, gracias por la corrección. Mira, es como un paso a paso. Inicialmente llevamos el agua de 25 a 100 grados y eso nos
requirió una transferencia de 150 kilocalorías. Después seguimos calentando la olla y esa misma agua que estaba a 100 grados se evaporó. Eso nos requirió una energía, solo la evaporación, de 1080 kilocalorías, y posteriormente la suma de ambos procesos nos dio un total de 1230 kilocalorías. Eso es todo. Y sí, sería solo eso. Ya. ¿Quedó alguna duda con eso? Yo al menos en mi mente, porque yo, bueno, el No, primer profe, todo año, claro en mi caso. ya. Yo al menos en mi mente, porque esto yo lo tuve en primer año en la U, en termodinámica, básicamente tú te vas imaginando que es el primer proceso que le ocurre al agua, ¿cierto? Porque generalmente se trabaja con agua. Eh, y calculáis ese primer proceso. Después calculáis el siguiente proceso y al final sumáis todo, ¿no? Y es como un paso a paso y siempre son dos fórmulas. Lo único que van cambiando un poco son los datos. Ya. Entonces, si no, no hay dudas al respecto, vamos a avanzar. Eh, Esto es lo mismo, otro ejercicio. Y nos dice lo siguiente. eh, Típico que compráis, este ejercicio lo puse como lo que se me ocurrió, típico que compran una bolsa de hielo, ¿cierto? Para un asado, para una fiesta. Y pasa mucho que el hielo se te queda afuera y se derrite, ¿ya? Entonces ponele que compraste una bolsa de 3 kilos de hielo, se te queda afuera el congelador, ¿cierto? Y pasa X tiempo, de la abriste la bolsa, y está completamente hecha agua, ¿ya? Aquí la pregunta es, si consideras que la temperatura al interior del congelador es de 10 menos 10 grados Celsius, ¿cuánta energía o cuánto calor se perdió? ¿Cierto? Y bueno, como lo calculamos, de la misma forma que lo anterior. Aquí el estado inicial es de hielo en menos 10 grados Celsius, entonces ese hielo lo tenemos que llevar a 0 grados Celsius. Esto es con la fórmula, no tengo el delta T, por eso le pongo esto. Esto es igual que delta T, temperatura final menos temperatura original. Eh, entonces, a ver, perdón, aquí sí. Entonces el M sería igual a 3, ¿cierto? 3 kilos. C, oye, acá me falta el calor específico del hielo que no lo puse. Eh, a ver, busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. O si no, le pongo uno, no, pero está por aquí. Mm, 0,5. Ah, bueno, es un poco cambiante según la temperatura, pero asumamos que es 0,5. ¿Ya? Para hacerlo simple, ¿no? Si al final de esto es un ejercicio. 0,5, las unidades no las voy a poner. Eh, y me falta la diferencia de temperatura. De menos 10 hasta 0 grados son 10 grados Celsius, ¿cierto? 10 grados. Uy, ¿qué es eso? Yes. Entonces, Q igual 3 por 0,5 por la diferencia de temperatura que es 10. Siempre que a ver, sí, ya lo voy a explicar después. Acá tenemos entonces los tres números que hay que multiplicar. Y esto sería 1 por 5, no, 1,5, perdón, 15. Ya, espero no haberme equivocado como la vez pasada. Y ahora solamente tenemos que hacer la conversión del hielo al agua, que sería Q igual L por M. Em, L, que sería el calor latente, serían 80.
por la masa, que serían 3 kilos. Y esto da un total de 80 por 3, 240. Y bueno, en este caso lo mismo, serían 255. Perdón. Y sería solo eso. Entonces, como Disculpe, ven, me perdí. Es que estaba dime. metiendo mucho ruido acá. Y no Ajá, sé por qué colocó 3 por 0,5 por 10. Es que no ya. escuché. Estos básicamente son los datos que están arriba. El 3 viene de los 3 kilos de agua, o sea, de hielo, perdón, ya, porque una bolsa te lo dan es un hielo, te lo dan en kilos. El calor específico es 0,5. En este caso, el calor específico del hielo aparentemente cambia según la temperatura, pero para términos prácticos lo pusimos como 0,5. Y la diferencia de temperaturas son 10 grados, ¿ya? Porque de menos 10 aumenta a 0 grados, ¿ya? Son 10 grados. Entonces hay un aumento de temperatura, 10 positivo. Luego simplemente se multiplican los tres valores y te dan el calor total, ¿cierto? Luego abajo, Comprendo. Entonces, ujú, para que, se necesitaron 15 kilocalorías para que llegara o sea, a ser como agua, que llegara a los 0 grados. eh, ojo, se necesitaron 15 kilocalorías para que el hielo de menos 10 aumente su temperatura hasta 0 grados, pero sin convertirse en agua. Ok. Sí, porque acá nosotros lo estamos convirtiendo en agua, acá lo estamos derritiendo. Entonces aplicamos la otra fórmula que es Q igual L por M. L viene, perdón, viene de esto, ¿cierto? De este valor fijo, que son el valor de fusión del hielo de 80 kilocalorías por kilogramo, ¿ya? Y M es la masa. Entonces, si por cada kilogramo tú gastas 80 kilocalorías, si son 3 gramos, o sea, perdón, si son 3 kilos, lo multiplicas por 3. Y finalmente, sumas ambos valores, igual que en el caso anterior, y te da un resultado final de esto. Ahora, si ustedes se fijan, en ambos casos, en el caso del hielo, donde nosotros aumentamos la temperatura y además posteriormente hacemos un cambio de estado, el cambio de estado en sí ocupa mucha más energía que el aumento de temperatura, ¿ya? En el caso anterior también, 1080 calorías solamente para un cambio de estado, mientras que para el aumento de la temperatura se ocupa pocas kilocalorías. Esto tiene una fuerte relevancia nuevamente en lo que tiene que ver con cambio climático, em, porque nosotros al tener fuente de aguas, eh, mucho calor que viene del sol, mucha cantidad, ustedes pueden ver la proporción en este caso, o en este, es mucha la cantidad que se ocupa para o derretir los glaciares a ver, a un ritmo natural, que se entienda, o para evaporar el mar, o para evaporar las lagunas, nuevamente a tasas y ritmos naturales. Y eso evita que toda esa energía fuera usada para esto, para aumentar temperatura, ¿ya? Eh, y bueno, este ejercicio 3 lo voy a dejar acá. eh, Quiero que ustedes lo hagan. Les voy a dar 5 minutos. Se hace exactamente de la forma que lo vimos en delante, pero tiene 3 pasos, no 2 como el otro, ¿ya? Primero tienen que pasar el hielo hasta la temperatura 0, después transformar el hielo en agua, después el agua hasta los 100 grados y después evaporar el agua. Entonces les voy a dar 5 minutos. A las 6:40 vuelvo a activar el micrófono, ¿ya? Si alguien termina puede poner los datos. O si tienen dudas me preguntan, me levantan la mano.
Oh, perdón, no había visto las preguntas. A ver. Bueno, sé que hay gente al menos que lo está haciendo, así que espero que todos estén intentándolo al menos. Voy a dar unos minutos hasta que alguien termine, ya que sé que hay gente haciendo el ejercicio. Ya, hay al menos una respuesta. Igual voy a dar 2 minutos más, porque sé que hay al menos 2 personas más haciéndolo. Espero que haya más. Profe, sí, pero ¿cuánto era la cantidad necesaria para que pasara de estado líquido a gaseoso? Hoy eso se me Porque fue era anotarlo. 540 o 520. Porque, 540. ya, gracias. Ya tengo 2 respuestas, una en el chat y otra en privado. Y vamos a esperar unos minutos más. Bueno, de cualquier forma, lo importante más allá del resultado correcto es que entienden la naturaleza del proceso, que es bien lógica. Calcular un proceso, luego el siguiente y al final se suma todo, nada más.
Bueno, en función de la hora, si hay alguien más haciéndolo, no sé si quieren que les dé más tiempo, que me mande un mensaje o algo así, o si no, continúo y lo intentamos hacer acá. Me van ayudando claramente. Profe, me Gracias. falta una cosa y le digo el resultado. Ya. Ya, profe, se lo envié. Y bueno, tengo 3 resultados ya. Creo que no hay nadie más que me haya hablado al menos. Así que lo vamos a ir haciendo acá. Están todos los resultados diferentes, ya, por si acaso. Esta cuestión la voy a borrar para ganar espacio. Ya, a ver. 5 kilos de hielo a -15 grados son colocados en una olla al exterior, esperando a que se derrita y eventualmente se evapore. Ya. Yo no tengo idea, la verdad, cuál es el resultado de esto. Eh, ¿Ya? Me imagino que todas, de cualquier forma, me imagino, no lo sé, me imagino que todas las sacaron en kilocalorías porque ninguna me puso una unidad de medida, pero acá te lo pedían en joules. Oh, ya. Ya, de cualquier forma, como les decía, lo importante acá es entender la lógica del procedimiento, que es bien natural, creo yo. Entonces, de -15 hasta 0 grados, vamos a ver el aumento de temperatura del hielo, ¿cierto? Em, entonces vamos a hacer al tiro la fórmula. Q igual, la masa son 5 kilogramos, ¿cierto? Por el calor específico, que dijimos que para el hielo era 0,5, por, ¿qué me falta? Ah, la diferencia de temperatura, que aquí serían 15 grados. Hay un comentario. Lo importante es la fuerza. A ver, esperen. Ya, a ver. Eh, como dice, yo puse temperatura ambiente. Es que mira, po, si te dan temperaturas, te dicen de partida que el hielo lo sacaste del refri, o sea, básicamente lo sacaste del refri a -15 y lo pusiste en la olla y chao. ¿Cachai? De hecho, no sé qué tan factible es que alcance 100 grados. Sí, se puede alcanzar 100 grados, una olla metálica. Pero te dan la temperatura, entonces no hay mucho que hacer. Eh, entonces esto simplemente se multiplica, ¿cierto? Creo que aquí estamos todos bien. En este proceso, 5 por 0,5 es 2,5. 2,5 por 15, 30, 37,5, ¿no? Kilocalorías. Acá le vamos a poner hielo a 0 grados. Eso es lo primero que hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es derretir el hielo, ¿cierto? ¿Qué era aquí? Calor latente por la masa. Bueno, la masa son 5 kilogramos, ¿cierto? Y el calor latente del hielo era 80, ¿no? 80. ¿En serio? 80 por 5. 80 por 5. 400, ¿no? Creo que 400. Ya. Si no me corrigen es porque estoy bien. Eh, hielo, agua. Um,
Y ahora lo que hay que calcular es la temperatura del agua, ¿cierto? Desde los 0 grados hasta los 100. Volvemos a la primera ecuación de calor sensible, de aumento de temperatura. Y ponemos 5 kilogramos, perdón, 5 kilogramos por el calor específico del agua, que es 1, ya no es hielo, por la diferencia de temperatura, 100 grados. De 0 grados llegó a 100. 5 por 100, 500. Y creo que esto es lo último, ¿no? Sí. Esta misma agua 100 grados ahora hay que evaporarla. Entonces el calor latente son 540 por 5. Por 5. ¿Cuánto es 540 por 5? 2700. Ya, 1700 kilocalorías y agua a vapor. Gracias ahí, creo que fue la María Jesús. Y ahora sería sumar nomás, pues. Sumar. Bueno, alguna de ustedes me imagino que tendrá. Da 3637,5. Ya, ver, Exacto, eso me dio. 3637,5. 5. Sí. Ya. Entonces, como pueden ver, paso por paso, perdón, es a esto lo que llegamos en kilocalorías, ¿ya? Imagino más allá de que alguna de ustedes usó otros datos, da lo mismo, si pusieron otra temperatura, al final el procedimiento que ustedes hicieron estuvo bien, que eso es lo importante. Con los datos que ustedes lo hicieron, estuvo bien también. Al final lo importante es que ustedes saben que ante el dato que les pongan, ustedes van a saber aplicarlo. Y bueno, acá la parte final, que era la más importante, no sé qué hice. ¿Qué hice? A ver. ¿Están viendo lo que se ve acá, o no? Sí, una página como en blanco. Ya, ahí sí. Ya, casi se acaba la clase, menos mal que no. Y bueno, acá lo que hay que hacer es transformar, po. Para efectos de la PAES, esto hubiera sido muy importante, ¿ya? Porque te habrían pedido, probablemente en la PAES te habrían podido poner esto, y tú le habrías, tirado esto. Pero lo importante es pasarlo a joules. Entonces, bueno, acá voy a usar una calculadora, porque esto en la cabeza sí que no lo sé hacer. Y vamos a pasar kilocalorías a joule. Recordando que cada kilocaloría vale 4186 joules. Aunque es un aproximado en realidad, pero eso es lo que se usa para la Profe, PAES. eso lo tenemos que saber, ese dato. Eh, Chuta, eso sí que no lo sé. Mm, No, realmente no lo sé. Yo creo que, mira, por lo menos lo que es pruebas de termodinámica, sí se da por sentado, ¿ya? Porque dentro de termodinámica es como algo simple. Eh, Igual que las transformaciones en escala, eso sí hay que saberlo. De Celsius a Kelvin o de eh, Celsius a Fahrenheit. esa yo creo que sí, totalmente. Ya. Pero más o menos las de Fahrenheit en realidad no sé si los ocupan para ningún propósito, no creo que las ocupen. Ya. 3637, perdón que lo estoy diciendo acá en la calculadora, 3637,5 por 4186 y me da 15.226.575 joules. 15.226.575 joules. ¿Ya? Y eso, igual me pude dar cuenta en todos los resultados que mandaron y los comentarios que me hicieron
que el procedimiento lo hicieron bien. Así que eso es suficiente. Lamentablemente para fines de la PAES, lo importante es esto, ¿ya? Tener un número exacto y no el procedimiento que tú usaste, ¿ya? Pero bueno, yo no soy profe como para venir a criticar a los que hacen la PAES. Así que eso, ese es el resultado final. Y bueno, como pueden ver es relativamente sencillo. Espero que se haya vuelto algo natural. Yo les juro que esto lo estudié una vez en mi vida, nunca más lo volví a aplicar. Pero más o menos que es súper fácil de entender que uno aplica primero calor latente, luego flujo de calor sensible y listo, y después se suma. Y siempre vas a tener esa noción en la cabeza, aunque se te vaya la fórmula, es cuestión de volver a mirarla una vez y listo. ¿Ya? Entonces, ahora terminamos con, sí, terminamos con una pregunta teórica de esta materia sobre los flujos de calor sensible y calor latente. ¿Ya? Recuerden que en la PAES, a diferencia de otras pruebas, sí entran más preguntas teóricas. ¿Ya? No sé de qué naturaleza, porque no existió esta prueba antes, ¿ya? Pero yo imagino que puede andar en este tipo de lo que yo puse acá. Entonces, si lo pueden poner en el chat sería genial. Una zona periurbana, caracterizada por su abundante vegetación forestal, es convertida en un centro comercial. Imaginamos que, bueno, yo soy de Maipú, de hecho este es el mall Arauco Maipú. Imaginemos que a las afueras de Maipú se corta alrededor de la ciudad satélite, no sé, un poco de bosque o cerca de la quebrada Macul, perdón, cerca de la quebrada La Plata. Y se convierte, todo ese bosque cortado se convierte en un centro comercial, como este, con algunas palmeras, un poco de pasto, nada relevante. La pregunta es la siguiente: ¿qué podría esperarse que ocurra con la temperatura en la zona durante verano e invierno? ¿Ya? O sea, si transformamos toda esa vegetación a esto, ¿qué podría esperarse de las temperaturas durante verano e invierno? ¿A alguien se lo ocurre, según lo que hablamos de flujos de calor latente y sensible? ¿Mm? ¿Alguna respuesta? ¿Alguien que quiera atreverse? También la respuesta que yo espero es más o menos general en cualquier caso, no es algo específico. Ya, como dice la María Jesús, en verano las temperaturas aumentarían mucho. Eso está súper bien. Que sería la respuesta, la primera respuesta que a cualquiera se le debería venir a la cabeza, ¿ya? Entendiendo qué es lo que hacen las plantas, qué es lo que hacen las fuentes de agua y cómo funciona el calor latente y el calor sensible. Espérame, espérame. En verano aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa en invierno? ¿Qué pasaría en invierno? Estamos hablando solo del microclima de esta zona, ¿eh? No estamos hablando ni de la comuna ni del país, solo de esta zona donde se convirtió el mall. ¿Qué ocurriría en invierno, donde ya no hay sol? ¿También aumentaría? Uno podría pensar que aumentaría, ¿ya? Por el cambio, por lo que es el cambio climático, pero específicamente en esto tendería a disminuir. Disminuyen las temperaturas ante la falta de vegetación. ¿Por qué? Que acá, bueno, no les puedo responder porque es la siguiente pregunta. Pero ¿por qué en verano hay temperaturas mucho más altas y luego en invierno hay temperaturas mucho más bajas al eliminarse la vegetación y transformarse en este centro comercial? ¿A alguien se le ocurre? ¿Que por ahí alguien lo mencionó? Lo mencionó Paula, que tiene más o menos que ver con lo que dijiste tú. Ya no sé si Como la hay quieres. menos vegetación, como que cambia de, o sea, no me confundí. Pero va bien, va bien. Al haber menos vegetación, No cambia de, o sea, el frío no cambia de estado, algo así, no parece. mira, qué pasa con los flujos de calor sensible y calor latente al disminuirse la vegetación? No sé El si calor alguien. sensible es mayor si disminuye la vegetación. Sí, el calor sensible aumenta, los flujos de calor sensible, así se dice técnicamente, los flujos de calor sensible aumentan mucho más al disminuir la cantidad de vegetación y disminuyen los flujos de calor latente.
Ahora es una respuesta más o menos técnica, pero ¿qué significa o cómo lo decimos en el día a día? Básicamente que al haber menos flujo de calor sensible y al haber más flujo de calor, perdón, al haber más flujo de calor sensible, significa que todo ese calor que cae en esta zona se convierte o, o se lee directamente como un aumento de temperatura. ¿Ya? No hay vegetación que evapore agua, que es a lo que iba, no sé quién me estaba hablando, que iba súper bien. Entonces ya no está Yo, esa vegetación, Fernanda. sí, Fernanda, ya no está esa vegetación que evapore su agua, ¿ya? Y recordemos que al evaporarse el agua de toda esta vegetación, era mucha la temperatura requerida. Lo vimos en el ejercicio, era mucha la cantidad, era irrisoria, casi 10 veces más. Entonces toda esa temperatura que normalmente se usaba para evaporar agua, en este caso se usa directamente para calentar el suelo o el concreto, ¿ya? Eso es lo que causa en verano, que es como la respuesta lógica. A ver, acá nos dice Paula, porque no habría un cambio molecular o de fase, ya que no hay capa de vegetación que absorbe y retenga el calor. Perfecto. Ahora, en invierno pasa lo contrario. En invierno, como estas plantas retienen agua, y el agua tiene un alto calor específico, en invierno tendría que haber mucho sol para que esa agua se evapore y se pierda. Entonces, esa agua que está en las plantas retiene la temperatura, ¿ya? En los bosques siempre la temperatura es mucho mayor que dentro del dosel, dentro del bosque en sí, que fuera de él, ¿ya? Eso, bueno, eso ustedes no tienen por qué saberlo, pero tiene que ver precisamente con esto. Entonces, en invierno, al no estar estas vegetaciones que retengan estas cantidades de agua, eh, el calor se pierde rápidamente del concreto. El concreto no tiene un calor específico alto. Recuerden cuando vimos calor específico. Entonces en invierno hay temperaturas mucho menores. ¿Y qué es lo que se crea esto? Que hay fluctuaciones de temperatura mucho mayores. En verano hay temperaturas muy altas y en invierno hay temperaturas muy frías, ¿ya? Entonces ahí yo he escuchado a algunos críticos, por no decir otra palabra, frente a ustedes, que vienen y dicen que cómo puede haber calentamiento global si hay inviernos mucho más fríos que antes, ¿ya? O sea, es gente que tiene cero conocimiento de esto. Una fluctuación es como un cambio. Básicamente hay temperaturas en verano mucho más altas y en invierno mucho menores, ¿ya? Ahora hay muchas otras cosas que tienen que estar en juego en esto. Yo solamente estoy dando un ejemplo obviando cualquier otro agente externo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría disminuirse, siguiendo esta lógica, el impacto en este sentido? O sea, los malls, seamos sinceros y seamos honestos también, todo esto que tenga que ver con comercio es necesario. La gente necesita comprar o adquirir servicios y no vamos a tapar con el sol con un dedo y decir que estas cosas no sirven. A todos nos sirven, incluso para distraernos. Pero ¿cómo se puede disminuir este impacto de temperaturas en estas construcciones que pueden o no ser necesarias? No sé si a alguien se le ocurre. Igual es, como les digo, es relativamente simple. En función del tiempo lo voy a responder. Eh, y lo que se está implementando en muchos países de Europa, incluso en Chile, hasta cierta medida, es que los malls ahora están agregando mucha más vegetación, áreas verdes, como dice la Paula, como dice la María Jesús también, y en sus paredes están colocando jardines colgantes o en los techos están colocando plantas, y eso tiene un gran efecto con todo lo que estamos aprendiendo ahora, ¿ya? Ese es el fin de esas áreas verdes sobre las paredes mismas o sobre los techos o alrededor. No es solamente la estética, que también es muy importante. Ahora me pregunta María Jesús, ¿qué hace una planta cuando el calor es mucho y no tiene suficiente agua? Bueno, ahí hay muchos mecanismos que están relacionados, que salen del tema, pero depende, o sea, depende de las adaptaciones, es Hay medio una cosa en relación a los estomas, parece que cierran sus estomas, como que lo escuché, pero no me quedó claro. claro. Depende de la planta. Supongamos que es una planta que tiene menos agua de la que necesita, sea la planta la que sea. Tienden a cerrar los estomas, ¿ya? Para evitar que se pierda agua por evaporación, por estos procesos que yo les decía. Eh, Al perderse agua por evaporación, esa agua recordemos que mantiene temperatura fácilmente. Entonces,
muchas veces eso va a generar un aumento de temperatura en la planta, ¿ya? O sea, la planta va a retener agua, pero eso le va a servir solo por un tiempo, porque a la larga le va a hacer aumentar su temperatura interna. Eso va a generar un problema enzimático y hormonal muy grande, que termina, primero, genera que la planta deje de crecer, y eventualmente, dependiendo del tiempo, va generando daños físicos en la planta, ¿ya? Pero no hay como una respuesta rápida en las plantas para sobrevivir a la falta de agua. Ah, Eh, ya, perfecto, gracias. ajá. Y bueno, eso en cuanto a esto. Y para terminar, nos quedan unos 10 minutos, 15 minutos. Lo que es dilatación térmica, ¿ya? Esto es muy igual que lo anterior. Pues de verdad que es muy sencillo. Dilatación térmica básicamente, eh, todos sabemos que frente al calor, los metales, por ejemplo, se expanden, ¿cierto? O frente al frío, se contraen. Lo mismo pasa con las puertas, las maderas. Por ejemplo, los sonidos que uno puede escuchar en la noche. Yo que viví en casa con pisos de madera, como esta madera crujiendo, en cierta medida tiene que ver con los cambios de temperatura. En la noche la madera se contrae, lo mismo pasa con cualquier otro material, pero el frío se contrae. Y durante el día, a causa del calor, se van expandiendo, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, hay algunas excepciones como el hielo, ¿cierto? Que creo que lo mencioné, no estoy seguro. Pero en términos generales es así. Entonces lo que nosotros queremos calcular es cuánto se expande un cuerpo en función de la temperatura. Solo eso, ¿ya? Ahora, yo podría tener este cubo y querer saber cuánto se expande hacia arriba, ¿ya? No me interesa cuánto crece el cuerpo como tal, en su forma tridimensional. Quizás solo me interesa cuánto crece hacia arriba, o quizás solo me interesa saber cuánto aumenta su área, ¿ya? No sé, en un edificio, por ejemplo, cuánto aumenta su área en el calor. O quizás sí me interesa saber cuánto aumenta tridimensionalmente. Para cualquiera de estos casos, nosotros podemos ver que hay tres flechas y las tres tienen el mismo símbolo, ¿ya? Un alfa. Esto es porque em, este valor es el mismo si yo quiero medir el crecimiento a lo largo, en altura, por ejemplo. Si lo quiero medir en área, ¿qué hago? Lo multiplico 2 veces, ese mismo valor. Y si lo quiero medir tridimensionalmente, lo multiplico 3 veces, ¿ya? Este es un valor, al igual que lo que vimos en K, eh, a ver, no, creo que lo no está acá. Pero al igual cuando vimos flujos de calor, que había un valor K para cada material, acá también hay un valor alfa para cada material. Ya este número viene dado, este no se lo tienen que saber. Eh, y si tú lo quieres medir de forma lineal, esta alfa la multiplicas una vez. Si la quieres medir de forma en área, la multiplicas 2 veces. Si lo quieres medir tridimensionalmente el cuerpo, lo multiplicas 3 veces, ¿ya? Ahora, bueno, ¿y qué me importa a mí? Precisamente esto es, como siempre saben, les muestro ejemplo, la aplicación real de estas cosas. Y esto ya tiene más que ver con los ingenieros civiles, en obra, en construcción, a los que les gusta esa parte. Por ejemplo, todas estas desviaciones de los rieles tienen que ver, si obviamos la parte física del tren en sí mismo, en que con la temperatura esto se va dilatando, ¿cierto? Y si hay un mal cálculo en las distancias, porque estos rieles van pegaditos, no es un solo riel largo. Si esta dilatación se calcula mal, bueno, el riel se expande de esta forma y causa accidentes grandes. Entonces no son ecuaciones, o sea, son ecuaciones fáciles, pero tienen aplicaciones súper importantes. Lo mismo puede pasar con esto. El hecho de que se dilate el cemento y se termine rompiendo. O, no sé, que incluso haya fuentes de agua abajo y la propia dilatación del agua, del suelo, genera estos efectos. Ya todo esto lo miden otros expertos que estudian áreas diferentes a la mía. Bueno, otros ejemplos, lo más clásico, el termómetro. El termómetro funciona a través de este sistema de dilatación, ¿ya? Hay mercurio, y el mercurio a cierta temperatura se va dilatando, y esa dilatación genera que esto aumente, ¿ya? Si alguno siempre se preguntó cómo funcionaba, bueno, el mercurio con el calor se expande, básicamente, ¿ya? Y cubre juntas de transición. Esto tiene que ver un poco ya más conmigo. Nosotros usamos diferentes materiales derivados de la madera, ¿cierto?
y diferentes productos de la madera. Y para estos, no toda la madera son estos típicos palitos, algunos tienen estos encajes, digámoslo así, que también vienen medidos. Y esta medida depende precisamente de los coeficientes de dilatación. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos que podemos ver de diferentes ámbitos. Y acá yo les voy a mostrar unas ecuaciones muy sencillas. Vamos a mostrar solo tres, son muy rápidas. Y esta es la ecuación. ¿Ya? No es más que esto. Acá yo tengo una longitud final que quiero calcular, que no sé cuál es. Tengo una longitud inicial. ¿Ya? Tengo un 1 que viene dado por la fórmula. Tengo un alfa, que es el coeficiente de dilatación. Y tengo una diferencia de temperatura. Me la tienen que dar. Entonces, aquí me dice, una viga de acero mide 5 metros de longitud a 20 grados Celsius. Si la temperatura sube a 40 grados Celsius, ¿cómo cambiaría la longitud? Bueno, igual el ejercicio está hecho más abajo, pero lo voy a hacer acá al tiro. Entonces la longitud original de esto son 5 metros, ¿ya? Ahora, acá dice una viga de acero, ya no quiero que se confundan. Todos sabemos que una viga o casi cualquier cuerpo es tridimensional. Este cuerpo se va a dilatar tridimensionalmente, pero por algún motivo a mí solo me interesa saber cuánto cambia su longitud, ¿ya? Entonces solamente voy a hacer esta fórmula. Entonces la longitud original es de 5, 1 más el alfa, que sería este valor, esto te lo dan, tú solo llegas y copias, y las diferencias de temperatura, ¿cuánto es acá? 20 grados, 20 grados. Y realizas esta multiplicación. Si alguien anda con calculadora, yo lo voy a intentar hacer acá. Serían 20 por 0,00012. Y me da, Aprox 5.000. sí, pero nos faltan algunos decimales importantes, creo. Mira, a ver. Sí. Entonces este es el resultado, este es el procedimiento que hice yo. 0,000012, ¿cierto? Que esto es un valor que te dan, la diferencia de temperatura, y esto es uno que viene por fórmula. Simplemente realizas la multiplicación, luego sumas con el 5, y esta es tu temperatura, perdón, tu largo final, ¿ya? El largo original eran 5 metros, y acaba siendo 5,0012 metros. Entonces lo que aumentó es bastante mínimo. Estos son datos reales, por cierto, ¿ya? Las dilataciones son muy chicas, pero los efectos pueden ser muy grandes, como vimos. En área, si se fijan, es la misma fórmula. Solamente cambia el 2 y cambia acá el L por un A. Entonces yo tengo un área final que quiero descubrir, tengo un área inicial, tengo un 1 que viene por fórmula y tengo 2 por el coeficiente de dilatación por la temperatura. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Voy a poner A igual. Área original, ¿cuánto dice? 15 centímetros de radio. Entonces esto es 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? Debería saberlo. 225. Por pi, ¿cierto? Lo pongo por pi, ¿no? 225 por pi, ¿por qué? Porque 15 centímetros es el radio. Y estamos hablando de un área circular. Entonces 15 al cuadrado por pi, ¿qué es esto? Ya se lo resuelvo después. Y 2 por el mismo valor, es el mismo material. Sí. Y el cambio de temperatura que son 330. Ya. Entonces resolver esta fórmula. No es más que eso. Si alguien tiene calculadora, lo resuelve conmigo. A lo mejor me equivoco.
Mm. A ver. Ah, no. Ya. Ah, aquí está, po. Miren, yo me equivoqué acá. Me había dado otro resultado y no sabía por qué. Lo que pasa entonces es precisamente la misma fórmula que yo les puse, el área, ¿cierto? Por 1, por 2, perdón, por 1 más 2 por el valor de A, menos 330 en este caso porque el área disminuye, perdón, la temperatura disminuye. Esa multiplicación te da este valor, ¿ya? Aquí solamente se resuelve a través de matemática y llegamos a eso. Ahora, acá te piden en qué porcentaje disminuye, ¿ya? Eso se aplica en matemática y no es más que eso. Y finalmente, esto, ¿ya? Este lo voy a dejar acá sin resolver, se los voy a subir así. Y para la siguiente clase vemos quién lo tiene hecho. Como ustedes pueden ver, aquí literalmente llegar y reemplazar valores, ¿ya? Y si tienen alguna duda me la hacen llegar, ¿ya? Dejamos la clase hasta acá. Espero que tengan linda tarde y nos vemos en biología. Ya, Ya, que profe. estén bien. Nos vemos, cuídese, que le vaya bien. Gracias. Adiós. Chao, chao chiquillos. Chao, profe, cuídese. Adiós.